Estamos aquí con Jorge Duati, que bueno, nos concedió aquí una entrevista. Vamos a charlar con él de varios aspectos vinculados con el teatro, vinculados bueno, con este momento que estamos aquí transitando, un momento bastante complicado para el teatro. Les cuento para los que no lo conocen, Jorge Duati es historiador, es doctor en historia del teatro, es investigador de teoría del teatro y bueno, tiene la Escuela de Espectadores, que es una escuela que tiene muchas redes, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica y en España creo que también, ¿no? En En el resto del España, mundo. en Polonia, en En, Francia. en Polonia, en Francia, bueno, y también Jorge es profesor de la UBA, con respecto siempre vinculado al teatro y a la investigación sobre el teatro, sobre las artes escénicas. Así que bueno, muchísimas gracias por estar, Jorge. No, un placer, Ricky. Muchas gracias. Estoy acá bajando el sonido del celular por si acaso para que no interrumpa. Bueno, para arrancar, te quería, o sea, es una charla informal esta, ¿viste? No tiene ningún tipo Sí. de formalidad ni nada. Quería charlar con vos y que me des tu punto de vista sobre algunos temas. Por ejemplo, empezando por un tema delicado que es la situación del teatro independiente en este contexto. Bueno, ya sabemos que se ha habilitado el teatro comercial aquí en Buenos Aires en este momento, pero el teatro independiente está pasando por una situación difícil y ya viene atravesando esa situación difícil de hace tiempo. ¿Cómo ves el panorama? ¿Cómo ves cómo se adaptó, cómo mutó, cómo intentó mutar el teatro independiente en este contexto? Realmente es una situación muy preocupante porque digamos, han estado cerradas las salas 9 meses y todavía con el tema de los protocolos no están habilitadas para volver a abrir. Entonces, estamos ante un problema muy grande con el 30% del aforo solamente, más el tema de las ventilaciones, que es tal vez el problema más importante. Por lo tanto, podemos decir que el teatro volvió, pero solamente en algunos espacios, no en las salas, sino fundamentalmente en los espacios abiertos y en muy poquitas salas, especialmente las comerciales y las oficiales, que han podido reabrir sus puertas. El teatro independiente abrió en muy poquitos espacios, por ejemplo, el espacio Callejón de Javier Dolte reabrió, pero realmente son si pensamos que Buenos Aires tiene alrededor de 500 espacios donde se hace teatro independiente, entre salas habilitadas, no habilitadas y centros culturales, realmente no hemos empezado todavía. Y por supuesto, se abre la perspectiva de las vacunas, ¿no? De que podamos de a poquito ir cambiando la situación. En España, por ejemplo, ya tienen la posibilidad de convocar el 70% de aforo, ¿no? Y esperan poder normalizar la situación dentro de poco. Pero Ojalá, las más complicadas son las salas más pequeñas, ¿no? Porque es claro, imposible abrirlas. O sea, aquí en Buenos Aires tenemos una gran variedad y bueno, esas salas pequeñas no se pueden abrir de ninguna exacto, manera. exactamente. Y está el tema no solamente del rendimiento del aforo de un 30%. Si tenés una sala de 50 localidades, el 30% son 16, 17 personas, ¿no? Y por otra parte, todo el tema de los equipamientos. Creo que el problema que la mayor traba ha sido el tema de las ventilaciones. Y bueno, por lo tanto, creo que vamos a tener que seguir esperando hasta el momento en que se pueda ya con las vacunas y con digamos, una mayor normalización de la situación, se pueda reconstruir la situación. Pero realmente extrañamos mucho, ¿no? Buenos Aires con las salas de teatro independiente No, cerradas no es Buenos Aires, es no es la Buenos Luna, Aires. ¿no? Exacto, Es exacto, otro planeta, realmente. exacto, totalmente. Es característico de la ciudad. Y con respecto a esta mutación que se dio, forzados por la situación, esta adaptación al streaming, a las nuevas tecnologías, ¿cómo ves esa convivencia de la teatralidad con la virtualidad, ¿no? Si es que se puede decir así. Sí, mira, yo creo que tiene una zona muy positiva en cuanto a la diversificación de las artes, ¿no? Yo quiero partir de esa idea. Podemos disfrutar de la escultura, podemos disfrutar de la literatura,
podemos disfrutar del teatro, podemos disfrutar del cine, de la televisión, de las redes, digamos, el arte en las redes, ¿no? Es decir, eso es algo muy positivo, digamos, frente a la restricción de las artes conviviales. Avanzó tremendamente lo que llamaríamos artes tecnoviviales, ¿no? Ahora, tal vez creo que el teatro está en problemas dentro de la web por muchas cuestiones, ¿no? Podemos decir que si analizamos estos 9 meses que han pasado, ha habido un momento, digamos, de mucho entusiasmo que se registró aproximadamente hacia mayo, junio, ¿no? Donde verdaderamente había una gran vocación, especialmente de los espectadores, por conectarse con formas teatrales en la web. Pero lo que pasó posteriormente es una suerte de desgaste, de cansancio, y sobre todo yo lo veo en la Escuela de Espectadores de Buenos Aires, que tengo 340 alumnos, es como es una especie de termómetro, digamos. Hay una suerte de saturación de ver pantalla, ¿no? Digamos, el fenómeno teatral se enriqueció con la pantalla y al mismo tiempo se encontró con un problema muy grande, y es que, digamos, la web es gigantesca, es un universo enorme donde las prácticas teatrales tienen una inserción muy limitada, y se ponen a competir con ofertas mucho más poderosas, como pueden ser Netflix o puede ser el cine o la televisión. Eh, Es, entonces, estamos en problemas en relación a lo que yo llamaría una división del trabajo, ¿no? Es Yo creo que... interesante esto que comentas, discúlpame que te interrumpa, No, dale, dale, Jorge. dale, dale. Es interesante esto que comentás de las formas teatrales, ¿no? Porque se genera una nueva forma audiovisual en realidad, ¿no? No sé cómo lo vislumbrás esto vos, porque no es televisión, no es cine, no es teatro tampoco puramente, es una forma teatral llevada a la pantalla. ¿Cómo sería eso? Mira, yo pienso que podemos diferenciar lo que llamaríamos el acontecimiento convivial, que es un tipo de experiencia, es una pedagogía y nos exige una epistemología, un conjunto de conceptos para poder pensar lo convivial, que es muy distinto a el acontecimiento tecnovivial, ¿no? Donde recibimos el mundo mediado por una institucionalidad que puede ser Zoom o puede ser Meet o StreamYard, etcétera, pero además cambia totalmente digamos, la telecomunicación nos cambia la experiencia, ¿no? Entonces, creo que hay un paralelo interesante que podemos hacer, que es, por ejemplo, el del partido de fútbol en convivio y el partido de fútbol transmitido en televisión o transmitido por la web. Realmente no es lo mismo, ¿no? Pero lo interesante es pensar que no podríamos transmitir por televisión el partido si no se estuviese haciendo en la cancha, si no estuviera el convivio, por lo menos, de los jugadores con los técnicos, con los periodistas, digamos, con el referí, etcétera, y agreguémosle en situación normal digamos, la presencia de la platea, del público, digamos, de los espectadores, ¿no? Sí, Entonces, es yo creo que... interesantísima la comparación y ahora me viene a la memoria los momentos que juega la selección y que toda la gente se reúne frente a una pantalla y se genera algo parecido, ¿no? A estar en vivo. Se Sí, genera el público enfervorizado, apasionado por lo que está pasando, ¿no? Me parece que es cuando se arma la cosa grupal. No sé, no claro, sé qué pero lo cierto es que hay que diferenciar la idea de estar en convivio o estar en transmisión, digamos, esta idea de la telecomunicación. Yo pienso que se trata de acontecimientos diferentes desde todo punto de vista, desde no solamente el lugar del espectador, sino también la relación de los jugadores, por ejemplo, con la gente, digamos, que no está presente allí. Yo en ese sentido creo que tendríamos que buscarle otro nombre, ¿no? Yo no lo llamaría teatro, o en todo caso le agregaría una partícula que lo diferenciaría de la idea de teatro, ¿no? ¿Viste? El teatro aprendió a dialogar con el cine, con la televisión, con la radio, con el video, y así aparecieron el teleteatro, el radioteatro, el videoteatro. Bueno, yo pienso que tendríamos que hablar ahora de tecnoteatro o de teatro digital, pero aclaremos una cosa, ya el mismo significante lo dice, ¿no? El concepto, digamos, la palabra teatro no es el tecnoteatro, no es, y por lo tanto
es muy bienvenido por esta diversidad. Yo creo que hay que ser absolutamente pluralista. Es decir, yo tengo que poder disfrutar, por lo menos esto decimos a los espectadores en las escuelas de espectadores, poder disfrutar los fenómenos más diferentes. Pero al mismo tiempo, dentro del goce del pluralismo estaría la percepción de experiencias distintas, ¿no? E indudablemente no es lo mismo estar en convivio, en un espacio extraño, digamos, como puede ser una sala de teatro, viviendo con los otros, en una inmersión que genera un tipo de experiencia muy especial, y a estar en su casa a través de una pantalla. Yo, por ejemplo, en este momento, yo no te estoy viendo a vos exactamente, lo que estoy viendo es un conjunto de haces de luces que construye un signo rectangular donde la voz no sale de tu boca, sale de las pantallas, pero al mismo tiempo hay una textura, digamos, tu cuerpo aparece atravesado por una textura que tiene que ver justamente con los píxeles de la pantalla, es decir, técnicamente estaríamos ante experiencias diferentes, ¿no? Tal cual. Tal cual. Yo creo que también a través de la historia, bueno, se verá en el futuro si si esto permanece, si no permanece, porque quizás la diferencia es que viene desde el teatro el contenido, ¿no? Entonces quizás hay otro tipo de contenidos, hay otras búsquedas, hay otras estéticas, inclusive se podría llegar a buscar otra estética, pero bueno, es cuestión de ver qué pasa en los años y ver qué pasa con esto realmente. Sí, Ricky, déjame decir una cosa en relación a la división del trabajo. Yo creo que el teatro ha tenido que lidiar a lo largo de los siglos con otras tecnologías que han aparecido, la tecnología del libro, la del cine, la televisión, la radio, etcétera. Y realmente una de las sabidurías del teatro ha sido buscar una división del trabajo. Es decir, si el teatro quiere competir con la televisión, o el teatro quiere competir con el cine, o quiere competir con las redes, o quiere competir con las series de Netflix, por ejemplo, se encuentra en problemas. Realmente es como que está peleando en un campo donde no está su singularidad. Tal vez lo más inteligente del teatro es no solo dialogar con esas otras formas, sino también preservar su singularidad. El teatro es fuerte en aquello en lo que solamente el teatro nos puede dar un tipo de experiencia, que es lo convivial, ¿no? Entonces, creo que la sabiduría del teatro pasa también por una división del trabajo, ¿no? Fíjate que no es solamente en términos de medio, ¿no? El medio convivial o el medio tecnovivial, también tiene que ver con las metáforas. Por ejemplo, si la televisión es el espacio por excelencia de la ausencia de metáfora, el espacio vinculado más a lo documental, a los noticieros, al deporte, a la cocina, digamos, donde el espesor de lo metafórico se reduce y donde entra por sobre todo la actualidad coyuntural, el teatro se divide el trabajo yendo al campo de la metáfora, trabajando, digamos, desde una división que es muy sabia, porque insisto, si el teatro compite con la televisión, es muy probable que le gane la televisión. No, es otra cosa, claro. Exacto. Sí, sí, exacto. Y estoy pensando también a través de la historia cómo fue mutando y cómo fue adaptándose, siempre manteniendo la base de que están presentes en el mismo espacio público y espectador, ¿no? Pero a través de la historia, bueno, hubo muchas mutaciones del teatro, ¿no? Pasó de espacios abiertos, los anfiteatros, a espacios semicubiertos, a espacios cerrados totalmente, y a espacios diminutos, como es ahora, ¿no? Teatros de cámara también. Entonces, ¿cómo vería un espectador del teatro griego esta situación actual, como encerrado en una habitación, en un convivio muy pequeño con muy poca gente, ¿no? Es interesante ver esa diferencia también, si quizás no estamos en esa instancia. ¿Cómo vería un espectador griego esto? Digamos, quizás no sería teatro, quizás no se hallaría en un lugar tan pequeño, ¿no? Mira, yo lo que siento es que lo que tienen en común el teatro griego, el teatro barroco, el teatro del siglo XIX y el teatro contemporáneo en el siglo XXI, es justamente, a mí me gusta llamarlo una matriz, un teatro matriz, que sería que en todos los fenómenos, en todos los casos, lo que hay es reunión de cuerpo presente, reunión territorial, ¿no? Sea
en el Teatro de Epidauro, sea en la corte del Louvre en el siglo XVI, o sea en una plaza, en un hospital, digamos, no importa el lugar, lo que sí importa es que haya territorio, digamos, la reunión. Dentro de la reunión, del convivio, como a mí me gusta llamarlo así, alguien empieza a producir con su cuerpo un mundo paralelo al mundo, ¿no? Imagínate, yo estoy en convivio con vos y en vez de decirte cómo andás, cómo te está tratando la pandemia, yo empiezo a decir, yo próspero en esta isla, traicionado por mi hermano, tuve que vencer la furia del mar con mi pequeña hija Miranda. A vos te quedan dos caminos, o decís, este tipo enloqueció, o decís, está produciendo poiesis, está construyendo con su cuerpo un mundo paralelo al mundo y lo empezás a expectar. Digamos, aparece una zona de experiencia que es el resultado de esa multiplicación, que sería convivio, poiesis corporal y expectación. Fíjate, eso es lo que tienen en común el teatro de Heiner Müller en 1970 y el teatro de Sófocles en el siglo V antes de Cristo. Entonces, yo pienso que han cambiado las tecnologías del convivio. Como muy bien decís vos, tuvimos primero una determinada disposición de los espacios, empezamos iluminando con velas, después con aceite, después metimos la electricidad, luego ya Meyerhold y Eisenstein empiezan a trabajar con la inclusión del cine, etc. Pero hay algo que permanece permanente en todas esas experiencias, que es lo que yo llamaría el núcleo arcaico, ancestral, primigenio de la convivialidad. Nosotros le llamamos así a la pregunta ¿por qué pasa entre dos personas cuando se encuentran de cuerpo presente, en presencia física, en un territorio físico, en el espacio físico, ¿no? En lo que Merleau-Ponty llamaba la carne del universo, ¿no? La pregunta sería, ¿qué es lo que sucede? Y hay algo, hay un orden de experiencia que resulta absolutamente inapresable por el lenguaje, que pasa por la inefabilidad. A ver, yo por ejemplo en este momento me ordeno por el lenguaje, te veo a vos en un recuadrito, digamos, tengo la posibilidad de atrapar mi relación con vos en un acontecimiento del lenguaje. En cambio, si yo estuviese con vos reunidos en un determinado espacio, la sensación sería muy diferente. Primero, yo estando acá no puedo saber qué me pasaría estando con vos en convivio. Pero al mismo tiempo sería un montón de emociones, de sensorialidades, de pensamientos, de recuerdos, de sentimientos que pasarían tan vertiginosamente que serían inefables, es decir, no podrían ser capturados en términos de lenguaje. Bueno, eso es lo maravilloso del convivio. Totalmente. Y también la elección de la mirada, ¿no? Que vos hablás también muchas veces. El público puede elegir dónde mirar. Si tenés una cámara, la cámara es la que elige tu mirada, pero en cambio en el teatro uno puede elegir. Exactamente. En ese sentido, Ricky, yo lo que te diría es el espectador griego del siglo V, si lo trajéramos al siglo XXI, hipotéticamente, digamos, diría, hay nuevas tecnologías para el convivio, pero el núcleo primigenio de lo convivial, que es lo más maravilloso que tiene el teatro, sigue intacto. Hay algo muy interesante ahí, que es un núcleo irreductible a las tecnologías y que por lo tanto no evoluciona con las tecnologías. ¿Viste la gente que te vende esta idea de todo es tecnológico? No todo es tecnológico. No todo. Hay una zona de la experiencia humana, de la carne humana, que no se deja apresar por las estructuras de la tecnología. Y ahí trabaja el teatro. Ahí trabaja quisiera, el teatro. Jorge, que nos hables un poco del vaso de Zófilo, que es el único lugar donde contalo vos, donde se ve expresado el público del teatro griego y cómo fue evolucionando también esa relación, ¿no? Exacto. Mira, uno de los temas pendientes que tenemos es otorgarle al espectador, a las espectadoras, a los espectadores, el protagonismo que no le hemos dado. El espectador, los espectadores han sido una omisión, ¿no? Y esto se nota, por ejemplo, en las cerámicas griegas de la Grecia clásica, que tenemos fundamentalmente a partir del siglo V,
antes de Cristo, hay una enorme cantidad de cerámicas y de dibujos, digamos, sobre escenas de actores, obras de teatro, piezas teatrales, digamos, pero lo que no tenemos son imágenes del público. De hecho, hay una sola, que es el vaso de Sófilo que vos nombrabas, que incluso se discute si es realmente una obra, lo que está registrado es una obra de teatro o una carrera de carros, porque digamos, hay imágenes que registran carreras de carros que se parecen mucho, pero también hay obras de teatro. Por ejemplo, no sé, el caso de Hipólito, que cuando se la registra como una carrera de carros, ¿no? Bueno, lo que se ve en el vaso de Sófilo, que yo le pido a quienes nos están escuchando que lo busquen, por favor, la imagen está en la web, lo que se ve es un público muy participativo, con las bocas abiertas, con palos en la mano, con una energía que no es el espectador moderno, digamos, del siglo XIX, silencioso, en la oscuridad, concentrado en la escena, sino alguien que está generando una energía de acontecimiento donde el espectador es tan importante como el actor, digamos. Y en ese sentido, Ricky, yo lo que creo es que tenemos que repensar desde la historia al espectador como un gran partícipe del acontecimiento, ¿cómo se llama? Teatral, ¿no? Es decir, no tenemos que pensarlo solamente como un observador, sino más bien como alguien que está generando, incidiendo y construyendo al mismo tiempo con los actores el acontecimiento teatral. Vos sabés que Platón, es interesante esta referencia, en un libro que se llama Leyes, que es un libro de la última producción de Platón, habla de lo que él llama la teatrocracia, ¿no? ¿Y qué sería la teatrocracia? Es el gobierno de los espectadores. Platón dice que hay espectadores que se comportan tan mal, que, digamos, inciden de tal manera en los espectáculos que los terminan saboteando y que sería necesario educar a esos espectadores para evitar la teatrocracia. Fíjate que la idea que tenemos del espectador es alguien pasivo, contemplativo, silencioso. Correcto. Sin embargo, basta con mirar un poquito la historia del teatro y llegando incluso a la contemporaneidad para ver que el universo del espectador no es un universo de observación, sino un universo de participación, ¿no? Hay algunas tendencias que han motivado un poco la participación del espectador, ¿no? Pero más allá de eso, me remite inevitablemente a lo que vos decías antes, que es el deporte, ¿no? Evidentemente no había diferencia entre una carrera de carros y una obra de teatro. Con el tiempo eso se fue separando, ¿no? Entonces el espectador de teatro se supone que es correcto, culto, calladito, mira, sí, no participa, ¿no? Lo que vos decís. Exacto, y sin embargo la historia demuestra otra cosa, ¿no? Digamos, las relaciones entre el espectador y el actor siempre fueron muy liminales. No podemos plantear una diferenciación tan grande, ni siquiera cuando se inventa la tecnología del escenario a la italiana, donde claramente vos tenés separado el espacio de la escena del espacio de la platea. Claro. Ni siquiera en ese momento, porque según los testimonios que tenemos, la gente no va a mirar la escena solamente. La gente va a vivir con los otros, hay un acontecimiento de tipo social, hay una relación, que eso es lo hermoso que tiene el teatro, ¿no? El vivir juntos, ¿no? A mí me emociona mucho ese tema porque claro, yo siempre que entro a una sala o voy a un acontecimiento teatral en la calle o en un hospital o donde sea, siempre la pregunta es lo imprevisible. ¿Qué me va a pasar cuando yo esté al lado de los otros? ¿Cómo van a reaccionar ellos? A mí el espectáculo me puede estar aburriendo olímpicamente, pero si tengo gente que está muy emocionada con el espectáculo, yo puedo empezar a relacionarme con la emoción de ellos, ¿no? Que es un poco lo que nos pasó el otro día con Maradona, ¿no? Claro. A mí me conmovió tremendamente ver la pasión de la gente por Maradona, Maradona muerto en su ataúd en la Casa Rosada, y era muy conmovedor observar la teatralidad de esos cuerpos de clases sociales muy distintas, digamos, generando una pasión y un diálogo con Maradona muerto que verdaderamente
yo, digamos, no vivía mi relación aislado con Maradona, sino que la vivía desde la pasión de los otros, ¿no? Ese Exacto. vínculo vicario en el convivio es una de las cosas más Fantástico, maravillosas, es digamos. Por fantástico. eso, Ricky, yo diría, el teatro, más allá de que hay gente que diga que murió o que se reconfiguró, etcétera, el teatro va a seguir vivo porque nos está proponiendo una experiencia que solamente el teatro nos la puede dar, y al mismo tiempo lo que nos está dando es, digamos, la posibilidad de una relación con el mundo muy distinta, así la cosa la hacemos desterritorializadamente, que tiene lo suyo, tiene una cosa muy hermosa también, pero es diferente, Se están ¿no? Es haciendo diferente. algunas experiencias híbridas también, ¿viste? En Europa algunas salas están produciendo la doble experiencia, o sea, la experiencia virtual y la experiencia presencial a la vez, ¿no? Obviamente son, como decimos, dos experiencias diferentes y no tienen nada que ver, pero bueno, se abre como un lugar de, bueno, de repente se puede ver en la casa o podés ir al teatro. Exacto. Mira, a mí me impactó mucho una vez cuando estuve en Barcelona, me llevaron a recorrer el teatro, el Liceu, ¿no? El famoso teatro de teatro musical, el Teatro Colón de Barcelona, digamos. Me impactó mucho que tiene una herradura muy cerrada arriba. Entonces, la gente que se sienta en los laterales de arriba de todo no ve el escenario. Y entonces le pusieron unas pantallitas, como, ¿viste los televisores del avión? En las Sí, sí, butacas sí. del avión. Entonces, mirá qué cosa tan extraña. Vos estás escuchando en convivio, pero no estás viendo el escenario lo estás viendo a través de la pantalla. Bueno, relaciones como estas, digamos, a mí me gusta llamarlas liminales, ¿no? Liminales en el sentido de hibridizaciones, cruces, pasajes, umbralidades entre convivio y tecnovivio, ¿no? Por eso yo soy pluralista, ¿no? Yo soy, en ese sentido, digo, me encanta disfrutar los espectáculos conviviales en su singularidad, me encanta disfrutar los espectáculos tecnoviviales en su singularidad y también me fascina, por supuesto, toda la experiencia liminal de cruce, de convivio y tecnovivio, ¿no? Creo Es que hay muy que ser parecido pluralista. lo que decís a cuando se mira la ópera o cuando se mira algo desde el gallinero con los largavistas, ¿no? Con los Exacta. binoculares. Es Bueno, algo parecido, digamos. absolutamente. Los largavistas serían justamente un componente tecnológico que nos permite Exacto. aproximarnos más a la escena, ¿no? Sabés que ya Eh, tenemos que terminar, Jorge, nos queda muy poquito tiempo y te quiero hacer unas preguntas personales. Si las querés ¿Cómo no? contestar, las Dale, dale, contestás y si no, con no. mucho gusto. ¿Cuál Sí. fue tu primer acercamiento al teatro? Mirá, me acuerdo como si fuera el día de hoy. Mi mamá me llevó a ver un espectáculo de Mane Bernardo y Sara Bianchi, Mirá. que se llamaba Revolviendo Cachivaches en el Teatro San Martín, que era un espectáculo que combinaba títeres de vanguardia, porque entre otros había títeres de mano descubierta, ¿no? Me acuerdo una versión de San Jorge con la mano descubierta y unas chapitas de Coca-Cola. Mane Bernardo y Sara Bianchi eran unas maestras increíbles, pero Total. también había actores. Me acuerdo que una vez yo se lo contaba esto a Santiago Doria, al director Santiago Doria, y él me decía, pero vos sabés que yo era uno de los actores que estuvo en ese espectáculo, ¿no? Y bueno, me acuerdo como si fuera el día de hoy, eh, aquella obra que fue en el año 1971, yo tenía Mirá, 8 años. nos quedan muy poquitos minutos. ¿Y vos hiciste teatro alguna vez? ¿Te No, no, subiste a un no. escenario alguna vez? Mira, yo te diría, yo uso mucho las estrategias teatrales para dar clase. Me Ok. fascina, me divierte muchísimo utilizar las estrategias del teatro, pero no para hacer teatro, sino para dar clase. Yo creo que hay una relación entre el docente y el actor, que es una, Total. una relación muy potente. Pero por supuesto me han ofrecido, y como yo estoy muy vinculado al campo teatral, he tenido la oportunidad de actuar o de escribir o de dirigir, pero no siento el deseo. Mi deseo pasa por la expectación. Me considero un muy buen espectador, digamos, en el sentido de un espectador muy apasionado.
yo veo en el año unos 200 espectáculos, por supuesto, no ahora, ¿no? En situación normal, pero ni te puedo contar la cantidad de videos y de Claro. transmisiones por streaming que vi en estos 9 meses, ¿no? Pero Bueno, qué bueno tenerte como espectador, un espectador de lujo cuando vas a ver los espectáculos. Así que mira, bueno, me fascina y creo que es un lugar muy importante en la construcción del acontecimiento. tal cual. Bueno, tenemos que ir cerrando, pues si no se nos va a cortar. Quiero cerrar agradeciéndote mucho nuevamente la No. participación. Nos prestigias el festival. Y bueno, para los que nos están viendo y escuchando, recuerden la Escuela de Espectadores. Pueden ir allí a los cursos que está dando Jorge allí. Y bueno, tanto en Argentina, que es la base, como en otros países. No sé si querés decir algo de esto para cerrar. Mira, nada más decir que estamos considerando a los espectadores y las espectadoras como sujetos de derechos también, y acabamos de crear, ya tenemos personería jurídica, la Asociación Argentina de Espectadores de Teatro y Artes Escénicas, que es muy importante. Por supuesto, justo nos agarró la pandemia, esperamos poder normalizar las actividades el año 2021, pero se viene una reivindicación y autorreivindicación de las espectadoras y los espectadores como sujetos de derechos a través de esta asociación. Bueno, muchas gracias, Jorge. Nos vemos, quedó mucho tema, pero bueno, nos vemos en algún momento. Te agradezco mucho. Gracias, Hasta Ricky, luego. muy, muy amable, che, muy honrado por la entrevista. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo.